Vamos al párrafo primero del artículo 453. Cuando te digo párrafo primero del artículo 453, de inmediato piensas en dos frases: punibilidad, autoría y participación, ¿cierto? Vamos a la primera, la punibilidad. Tú sabes que la punibilidad es la amenaza hecha por el legislador. Siempre vienen mínimos y máximos. Y pues prácticamente esta punibilidad va a acompañar siempre a los tipos penales para generar normas penales generales y abstractas. De manera que lo que esperamos encontrar cuando hablamos de punibilidad pues es una amenaza realizada por el legislador que se puede plasmar en la ley en mínimos y máximos. En ese sentido tenemos de 5 a 15 años. Obviamente términos como el mínimo, máximo, el medio. Encontramos los equidistantes y los equidistantes entre ellos. Esto no es materia de lo que nos ocupa en este momento, probablemente lo expliquemos en otra sesión que se dedique exclusivamente a teoría de la punibilidad, pero por ahorita no nos interesa. Tienes que saber exclusivamente que la punibilidad en el caso particular fue entregada por el legislador de 5 a 15 años. Ese es nuestro mínimo, nuestro máximo. Siguiente tema, autoría y participación. No nos hemos movido del párrafo primero del 453. Y en ese párrafo primero vamos a encontrar dos frases: por sí y además interpósita persona. Acuérdate que por sí hace referencia al sujeto activo del delito y concretamente hace referencia al autor material. Acuérdate que el autor material, por definición, es aquella persona que por sí realiza o ejecuta los elementos objetivos no valorativos del particular tipo penal. Ese es el autor directo. Ahora, interpósita persona. Recuerda que es un vocablo que significa persona interpuesta. Y en pocas palabras, es aquella persona que interviene por encargo y provecho de un tercero. Si estas definiciones son correctas, querido amigo, querida amiga, entonces, ¿esto de interpósita persona acaso no es algo parecido al inductor en términos de la teoría de nuestra autoría y participación? Incluso pudiera, de acuerdo con las circunstancias, ser un coautor. Fíjate, si la expresión por sí nos remite al autor material y la expresión interpósita persona nos remite al inductor, incluso al coautor, según sea el caso, lo verdaderamente cierto es que como estos dos ingredientes, tanto la autoría como la participación, deben necesariamente formar parte de la clasificación jurídica en términos del artículo 141, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces a mí me parece que es intrascendente que ocupen un lugar dentro de un tipo penal. Están de más. Dicho de otra manera, si quitamos esta expresión o estas dos expresiones, no va a pasar absolutamente nada a los tipos penales que tenemos en el contenido del párrafo primero, en la fracción 1 y en la fracción 2. Bien, vamos con la fracción primera del artículo 453, párrafo primero. Si tú tienes tu esquema a la mano, sabes que vas a encontrar en la fracción primera tipos penales que van a atravesar por dos momentos, por dos conceptos, tanto un conocimiento como un producto. Ojo con eso, ahorita vamos a ello. Ojo con ello. Fracción primera. Te da una serie de verbos rectores, te da muchísimos de ellos, son 15 si no mal recuerdo: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, reitere, dé por cualquier motivo, reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, transfiera. Perfecto. Ahí tenemos núcleos del tipo, verbos rectores, como tú le quieras mencionar. Desde luego, si eres agente del Ministerio Público y vas a ejercer acción penal, lo conveniente es que te decantes por uno de ellos si estás hablando de una conducta. Porque cuando ejerces acción penal de manera genérica,
pues podrías estar faltando a los principios de seguridad jurídica y de certeza en contra de la persona en conflicto con la ley. Porque si dices, ejerzo acción penal en contra de Daniel Mendoza por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita prevista en el artículo 453, párrafo primero, fracción primera del Código Penal, entonces yo te preguntaría, oye, pero es que esa fracción tiene 15 verbos rectores y solamente, según escuché, me estás formulando imputación respecto de una conducta. Eso querría decir, por principio lógico, que tendrías que decantar exclusivamente por un verbo rector. ¿Me explico? Bien, ahorita vamos a ir un poquito más a ello. Continuamos. Aparte de los núcleos del tipo legislador dentro de la misma fracción, dentro del mismo párrafo, nos da una serie de circunstancias de lugar dentro del territorio hacia afuera y del territorio hacia adentro, ¿no? De fuera hacia adentro. Entonces, pues una serie de circunstancias de lugar, hay que decantarnos exclusivamente por una, en efecto. Y después sigue la redacción. Recursos de cualquier naturaleza, derechos de cualquier naturaleza, bienes de cualquier naturaleza. Hay que decantarnos exclusivamente por uno, según sea el caso. Posteriormente nos dice, cuando tenga conocimiento, y ahí está la primera palabra clave, conocimiento, que de acuerdo con tu esquema, ya sabes ahora que el párrafo segundo del artículo 453 en sus incisos A y B definen al conocimiento. Entonces vamos a ir para allá. Entonces dice, cuando tenga conocimiento, continuamos, de la procedencia o que representen, ¿no? Conocimiento de que proceden o representan. La parte última, el producto de una actividad ilícita. Si tú tienes tu esquema a la mano, ahora ya sabes que el producto está definido en el párrafo tercero del artículo 453. Eso significa, abogado, abogada, que para definir en qué términos la persona activa del delito tuvo conocimiento y en qué términos se trató del producto de una actividad ilícita, tendrás que acudir a diferentes definiciones contenidas en el párrafo 2 y en el párrafo 3 del artículo 453. Bien, ¿cuántas hipótesis delictivas ves acá? ¿Cuántas maneras de realizar el hecho delictivo ves acá? Bueno, las primeras son 15 verbos rectores. Posteriormente tenemos 3 elementos diferenciadores, que son circunstancias de lugar. Entonces hay que multiplicar 3 por 15, ¿verdad? Me parece que da 45. Posteriormente tenemos 3 categorías, 45 por 3 da 135. Y luego 135 por 1, bueno, y después 135 por 2. Serían 270 hipótesis delictivas contenidas exclusivamente en la fracción primera, párrafo primero del artículo 453. 270 hipótesis delictivas. No se vale que cuando ejerzan acción penal lo digan de manera genérica, totalizadora, globalizada, porque transgreden nuestro derecho o nuestro principio, nuestro derecho a tener certeza de cuáles son los elementos estructurales del particular tipo penal, materia de la imputación. Y bueno, avancemos entonces. Si somos ministerios públicos, si somos defensores, tenemos que estar atentos a que el ministerio público se decante exclusivamente por un verbo rector. Como ya lo dijimos, pudiera darse el caso de que elija que la persona en conflicto con la ley administró dentro del territorio derechos de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento, porque pues no hay otra alternativa, de que representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, si esa es la hipótesis, la particularísima hipótesis delictiva, entonces es así como lo debe mencionar al momento de formular imputación, al momento de precisar el ejercicio de la acción penal, incluso su acusación, etc. Y bueno, ya te percataste también que la defensa, en el instante en que tú como Ministerio Público le defines con toda precisión y exactitud
delimitas el ejercicio de la acción punitiva, entonces automáticamente estás tachando el resto de las hipótesis para que la defensa entonces no tenga que realizar actos defensivos respecto del verbo adquirir, enajenar, custodiar, poseer, cambiar, etc. ¿Me explico? Y respecto de todas las demás circunstancias. Bueno, esto parece muy lógico, pero créeme que en la práctica de pronto se nos pasa todos este tipo de detalles y bueno, pues se ven un poquito de ejercicios como que descaminados. Entonces, para cerrar un poquito más, digamos que el vértice investigador, tenemos que precisar necesariamente esto. Continuamos. Si fuera el caso de que la persona activa del delito retiró del territorio hacia afuera bienes de cualquier naturaleza, teniendo conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita, bueno, así lo debe mencionar. Seguimos. Fracción segunda. De acuerdo con el contenido de tu estructura que acabas de anotar, ya sabes ahora que la fracción segunda del artículo 453 también contempla tipos penales y que al igual que aquellos contenidos en la fracción primera, van a transitar por dos conceptos específicos, tanto conocer como el producto. Y bueno, vamos a ello. Los núcleos del tipo, los verbos rectores que el legislador nos obsequió en esa fracción segunda es ocultar, encubrir, pretender. Algo curioso que de acuerdo con la redacción de ese tipo penal, ocultar y encubrir, el segundo cuadro, únicamente afectan a la palabra pretender. ¿Me explico? Entonces, respecto de el resto del tipo penal, dice la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad. De modo y manera que si tú quieres vincular la parte izquierda con la derecha, ocultar, encubrir con los otros elementos diferenciadores, entonces eso es válido, por ejemplo, para ocultar. Eso también es válido, por ejemplo, para encubrir. Pero si tú quieres llegar a la naturaleza, el origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad desde pretenda, desde la palabra pretenda, entonces tendrás necesariamente que pasar, que transitar por las palabras ocultar o encubrir. ¿Me explico? Bien, dicho esto, continuamos con la redacción de esa fracción. Después dice recursos, derechos, bienes. Ya sabemos que tenemos que decantarnos siempre por una, según sea el caso. Cuando tenga conocimiento, ya sabes perfectamente que el conocimiento está definido en el párrafo segundo del artículo 453. De que proceden o representan, hay que elegir necesariamente uno, el producto. Ya sabes, de acuerdo con tu esquema, que el producto está definido en el párrafo 3 del artículo 453 de una actividad ilícita. Necesariamente hay que elegir una de ellas. Si somos agentes del Ministerio Público, si somos asesores jurídicos victimales, bueno, verificar que la gente del Ministerio Público haga de manera adecuada su trabajo, porque incluso esto va a acotar, va a cerrar el margen de actuación investigativa y no nos vamos a andar extraviando. Al mismo tiempo le vamos a regalar y conferir certeza y certidumbre jurídica a la persona en conflicto con la ley. Entonces vamos a contar rapidísimo cuántas hipótesis normativas hay en esta fracción segunda. Son 3 por ocultar, encubrir. Por algo que te voy a explicar en un momentito más, la palabra pretender de abajo no la vamos a contar. Entonces van a ser ocultar, encubrir, van a ser 2. Luego nos vamos a la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, titularidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14. Luego 14 por 3 serían 42. Y luego dice proceden y representan. Serían 82 en total. Bueno, entonces hay 82 hipótesis delictivas en la fracción segunda del párrafo primero del artículo 453. Son bastantes. Entonces no se vale que nos anden vinculando a proceso o formulando imputación de una manera pues globalizada, ¿no? De una manera genérica. Obviamente especial pronunciamiento merece la palabra encubrir. Y ya lo detectaste, porque cuando pensamos en la palabra encubrir,
necesariamente nos remitimos a diferentes tipos penales. Por ejemplo, en el estado de Puebla, que es en donde nosotros radicamos y prestamos nuestros servicios, el artículo 209 del Código Penal establece el delito de encubrimiento por favorecimiento. Incluso por ahí hay otro que es el 212 bis, que es el encubrimiento por receptación. Fíjate, y aquí el particular tipo penal de la fracción 2, párrafo 1, maneja 2 veces encubrir. Ojo, porque de pronto nosotros como juristas pudiéramos, o más bien necesitamos ser muy sensibles como para no confundirnos, ¿sale? Entonces, ya sabemos que necesariamente el tipo penal previsto en la fracción 2 del 453, cuando te habla de encubrir, necesariamente se está refiriendo a un verbo rector, pero no a un particular tipo penal diferente a aquel previsto del 453. Y también pensamos en algo más, que es en una forma de participación. Acuérdate que, de acuerdo con la teoría del delito, tenemos tanto autoría como participación. Una de las formas de participación, pues, es el partícipe encubridor, que dicho sea de paso, en nuestro Código Penal está previsto en el artículo 21, fracción tercera. Y bueno, pues mucho cuidado con estos vocablos, únicamente quería apuntarlo. Por otro lado, cuando piensas en la palabra pretender, necesariamente llegas a la conclusión de que significa querer. Eso es pretender, es querer. Querer es pretender. Oye, ¿y te hace ruido la palabra querer? Desde luego. La definición del dolo directo de primer grado sería conocer y querer la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal. Conocer y querer. O sea que si nosotros reducimos esta fórmula en una sola palabra, querer implica dolo. Oye, ¿y qué no todos los tipos penales que aceptan comisión dolosa, como lo es las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen el dolo dentro de sí? Sí, en efecto. Entonces, ¿es necesario que tengan la palabra pretender? No, en realidad, porque todos ellos hablan de una manera dolosa, se expresan en la vida jurídica de forma dolosa. Significa que todos ellos tienen implícito el querer. Entonces, y para concluir en este tema, válidamente si nosotros suprimimos la palabra pretender con sus acepciones ocultar o encubrir, no le va a pasar absolutamente nada al tipo penal que se encuentra en la fracción 2 del párrafo 1 del artículo 453. ¿Vale? Y bueno, en conclusión, pues desde luego, pues las palabras o los verbos rectores que nos da esta fracción 2, ocultar y encubrir, nos remiten necesariamente a querer. Bien, hasta aquí nosotros ya dimos dos esquemas, el primero que atañó a la fracción 1 y el segundo a la fracción 2 del 453 en su párrafo primero. E hicimos especial énfasis en que la fracción 1 implica el conocimiento, pero la fracción 2 implica el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento en términos del artículo 453 de nuestro Código Penal? Vamos a ello. Para ello es necesario, de acuerdo con nuestro esquema, recorrer el contenido del párrafo segundo. Y entonces dice, para efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que una persona tiene conocimiento de que los recursos, derechos o bienes procedan o representan el producto de una actividad ilícita. ¿Cuándo? Entonces aquí va a definir ese conocimiento, ¿sale? Aquí lo va a definir. ¿Cómo es que lo va a definir? De acuerdo con nuestro esquema tenemos dos fracciones, fracción A y fracción B, o inciso A, inciso B, como le queramos decir, no importa. Inciso A dice, existan medios para conocer, para prever que los recursos, que los derechos, que los bienes, hay que elegir una, recuérdalo, proceden o representan el producto de una actividad ilícita o de un acto de participación en ella, basado en las circunstancias del bien, de la operación o de los sujetos involucrados,
y elementos objetivos acreditables en el caso concreto y no los agota pudiendo hacerlo. Lo leí como 10 veces y te aseguro, te prometo que no le entendí. Ya después, leyéndolo más, siendo un poquito más objetivos, me parece haberle entendido y te quiero compartir cómo es que yo lo entiendo. Esta definición, inciso A, párrafo 2, donde se define el conocimiento, podríamos entenderlo si ponemos especial atención en los medios, ¿sale? Medios que el sujeto activo tiene para conocer, prever, fíjate, que algo pudiera ser ilícito y no los agota. Hay medios para conocer una ilicitud y no se agotan. Si esto es así, eso significa que esta particular forma de entender el conocimiento exige un actuar del sujeto activo del delito. Exige un actuar. Y por lo mismo, eso implica que la fracción, el inciso A del párrafo 2 del artículo 453, prevé delitos de omisión. Esto es que si definimos el conocimiento en términos del inciso A, párrafo 2, entonces estoy hablando de un delito de omisión. Cuidado, porque de acuerdo a la elección, si es un delito de acción o de omisión, ahorita estamos hablando de omisión, los elementos del particular tipo penal y sobre todo de la acción se reconfiguran. Mucho cuidado. Entonces yo no voy a abordar ese tema, no nos daría tiempo, pero solamente dejar esta prevención. Seguimos. Párrafo 2, de acuerdo con tu esquema, el inciso B también va a definir el conocimiento, pero fíjate cómo lo hace. Dice, realice actos, realice operaciones a nombre de un tercero sin el consentimiento de éste o sin título jurídico que lo justifique y no se actualice la gestión de negocios en términos de la legislación civil aplicable. Ya me di cuenta de que te acabas de percatar de una palabra que se repite 2 veces y eso nos da el detonante del tipo de delitos que hay aquí. La palabra es realizar. Realizar. A diferencia del inciso A, aquí nos van a exigir abstenciones. Te vamos a castigar si lo haces. Por lo tanto, mantente inactivo. Realiza inacciones. Abstente de realizar estas conductas porque de otro modo te vamos a castigar. Eso significa que el inciso B contiene delitos de acción. Entonces, estos 2 temas, por favor, anótalos también en tu cuadro, en el sentido de que el inciso A se corresponde a delitos de omisión, inciso B, delitos de acción. Y esto es muy importante porque de acuerdo a la elección de uno o de otro, recuérdalo, los elementos del tipo penal y sobre todo los elementos de la conducta se van a reconfigurar, ¿sale? Mucho cuidado. Pues bien, vamos a seguir párrafo 3, de acuerdo con tu esquema.